donde estamos. Les quería contar que vamos a tener aquí una serie de seminarios, de varios seminarios, y entonces la idea un poco hoy, o el objetivo principal, digamos, de hoy, es darles una primera introducción a qué queremos decir con contrataciones abiertas y algunos ejemplos de inspiración para todas y todos ustedes, quienes se los unen de diferentes lugares de la región, para que puedan entender un poco qué es lo que queremos decir con esto. Pero en las siguientes semanas, ¿cierto? Que van a ser, digamos, todos los seminarios los jueves a esta hora, vamos a tener más seminarios en los cuales vamos a adentrarnos un poco más en los temas técnicos, ¿cierto? Entonces, en el segundo seminario vamos a estar hablando sobre el estándar de datos para las contrataciones abiertas, y también hablando un poco más sobre qué es esto del estándar, y cómo se puede utilizar de forma un poco más técnica. Y en los siguientes seminarios vamos a ir mirando un poco cómo realmente se pueden utilizar esos datos. Es decir, no nos queremos quedar solo en la teoría, como muchas veces ocurre cuando hablamos de contrataciones abiertas, sino hablar con ustedes. Y para eso vamos a tener dos seminarios. Uno primero va a ser un poco más básico, utilizando hojas de cálculo y cómo se pueden utilizar los datos para hacer monitoreo de las compras públicas. Y después vamos a entrar de manera más profunda en un seminario avanzado. Entonces, la idea es que nos puedan acompañar no solo hoy, ¿cierto? Sino también, digamos, en las futuras ocasiones, en los 3 seminarios que quedan después de este. Y para facilitar el acceso, hemos dejado el hipervínculo para unirse a Zoom igual para todos. Entonces, antes de iniciar, solo les recuerdo que pues tenemos varios asistentes en la audiencia. Por favor, utilicemos ese documento compartido. Yo sé que se han sumado más personas, Ted, entonces si lo puedes enviar nuevamente por el chat, te agradezco. Y digamos que mantengamos todo el tiempo de la presentación los micrófonos cerrados como para poder dar flujo a la conversación sin interrupciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es un poco la agenda para hoy, o qué es lo que estamos buscando? En primer lugar, como yo les decía, vamos a hablar de qué es eso de las contrataciones abiertas, pero después de eso vamos a ahondar un poco también en para qué sirven las contrataciones abiertas, qué es, digamos, cuál es el propósito de todo esto, qué queremos decir con abrir los datos, qué queremos decir con transparencia, digamos, cuáles son los diferentes casos de uso que se pueden utilizar, y cuáles son, en tercer lugar, cuáles son los casos de éxito que hemos visto a medida que varias jurisdicciones han implementado diferentes estrategias de contratación abierta para mejorar las compras públicas. Entonces, en virtud de ello, quisiera de una vez empezar, porque digamos, también tenemos como un poco una agenda ambiciosa para el día de hoy y queremos entrar como con detalle. Pero entonces, antes de iniciarles, creo que una buena manera de empezar a pensar es ¿qué es esto de las contrataciones abiertas? Es hablar un poco de nuestras organizaciones y cómo nos involucramos nosotros en esto. Entonces, para empezar, Open Contracting Partnership, que es la organización que yo represento, yo soy gerente para América Latina y estoy en Bogotá, desde donde atendemos la región. Open Contracting Partnership es una organización que fue incubada originalmente en el Banco Mundial y somos independientes hace alrededor de 6 años. Y fuimos creados con el objetivo de abrir las contrataciones abiertas a nivel global, ¿cierto? En todo tipo de países nos parece que esto es relevante y en este momento llegamos a trabajar en más de 40 países. Y un poco la manera en que nosotros operamos es precisamente trabajando con todos los actores del sistema de compra pública para llevar adelante esta agenda de contrataciones abiertas. Uno de los actores más importantes en toda esta colaboración ha sido, por supuesto, IVOS, quien ha llevado esta agenda también. Entonces, Ana Gabriel, para que nos hables también un poco más sobre IVOS y el trabajo que han hecho en materia de contrataciones abiertas y contratación pública. Gracias, Oscar. Bueno, en realidad IVOS no solo lleva este tema, IVOS es una organización holandesa con más de 50 años de trabajo a nivel global y trabajamos en las regiones de África, Asia y América Latina. Nosotras históricamente habíamos trabajado en los últimos años 2 agendas como Open Societies y Green Societies. Y en la parte de Open Societies, que tiene que ver con todos los temas de apertura, más derechos humanos, más transparencia, defensa de defensores y activistas, en los últimos 5 años estuvimos implementando un proyecto que se llama Open Up Contracting, enfocado precisamente en fortalecer tanto capacidad de sociedad civil, infomediarios, gobiernos nacionales y locales en la implementación del Open Contracting Data Standard que ha venido trabajando OCP
y por eso hemos tenido pues esta alianza también a lo largo de estos 5 años. Y además para IVOS, mucho más allá del tema de contrataciones, una de nuestras prioridades ha sido fortalecer las capacidades y el ecosistema de datos abiertos desde el inicio, digamos, del fortalecimiento y ya más presencia de las organizaciones de sociedad civil e infomediarias dirigidas a la generación, uso y análisis de datos. Y en este contexto, nuestro proyecto finalizó el año pasado, pero por lo menos durante este año, de aquí a junio, vamos a mantener una iniciativa que está dirigida a acelerar las capacidades de los gobiernos locales a nivel global, en coordinación con la Alianza para el Gobierno Abierto, con su unidad local, para generar capacidades, fortalecer también a los actores de sociedad civil y del sector privado a nivel local, de todos los gobiernos locales que forman parte de OGP local a nivel global, y obviamente tenemos un interés de ampliar el espectro más allá de esos gobiernos locales. Entonces, posiblemente van a escuchar más de nosotras en un proceso de acompañamiento, de aceleración de experiencias, de prototipos y de buenas prácticas que podamos promover a nivel local, entendiendo que siempre hay que generar un encuentro estratégico entre lo nacional y lo local, pero sin dejar de lado que hay muchos países, en muchos contextos, donde algunos gobiernos locales logran avanzar en estos temas un poco más rápido que el gobierno nacional. Y cierro diciendo que para nosotras como IVOS, lo más importante cuando hablamos de contrataciones abiertas es hablar de la gente que se beneficia cuando transparentamos estas gestiones gubernamentales, porque hay vida de personas en el medio que se impacta de manera positiva cuando garantizamos servicios más eficientes y más transparentes. Y sin duda alguna a todas nos ha tocado esta pandemia de formas distintas, y el rol de las contrataciones ha sido fundamental para fiscalizar que los estados cumplan con estándares internacionales, con derechos humanos, y que el acceso a la salud no se vea comprometido, así como otras dinámicas relacionadas con la atención de la pandemia, y que las contrataciones pues juegan este rol fundamental. Así que para nosotras es un honor estar acá. Luego más adelante de nuevo que profundicemos con algunos casos de éxito, les vamos a contar qué logramos. Y cierro, insisto, no olvidemos que hay gente en el centro de lo que hacemos y que podemos cambiar la vida de muchas personas, y que la transparencia y las contrataciones sí pueden tangibilizar pues estas buenas prácticas dirigidas a la apertura de las acciones públicas. Muchas gracias, Ana Gabriel. Y yo quisiera, por supuesto, enfatizar ese último punto que tú resaltabas, porque evidentemente, digamos, la contratación pública en el fondo es nada más y nada menos que donde se materializan las políticas públicas, y por lo tanto es la razón de ser, digamos, del Estado. En buena parte queda reflejada en la manera en que los gobiernos adquieren bienes y servicios públicos. Y un poco en ese espíritu es que Open Contracting Partnership ha orientado su trabajo. Entonces yo les quiero hablar un poco brevemente sobre qué líneas de trabajo tenemos nosotros, porque en el fondo lo que nos interesa con esto también es que para todos ustedes que nos escuchan, para todos y todas ustedes que nos escuchan desde diferentes lugares de la región y quieran eventualmente acercarse a hacer proyectos de contratación abierta, pues también para que entiendan un poco como cuál es el rango de servicios que pueden esperar de nuestra organización, en los cuales muchas veces también nos aliamos con IVOS. Entonces, por un lado, cuando hablamos de implementación, lo que estamos diciendo es que ayudamos a que gobiernos logren divulgar sus datos en un formato de contratación abierto. Yo les voy a hablar más sobre ese formato en un momento, pero muchas veces, digamos, en países no son los gobiernos quienes divulgan los datos de contratación, sino que es sociedad civil. Y en esos casos también nos aliamos con sociedad civil para que recopilen esos datos y los divulguen, ¿cierto? Pero pues además de eso, por supuesto, y yo creo que esa es la parte más importante, trabajamos con actores de todo el ecosistema de compra pública, y eso incluye a gobiernos, organizaciones de sociedad civil, academia y periodistas que quieran utilizar esos datos para poder hacer monitoreo de las compras, pero en el fondo también dar retroalimentación de forma tal que se pueda mejorar los resultados de las compras públicas a través de diferentes objetivos que sean compatibles, digamos, con la agenda que manejen los diferentes actores. También trabajamos en incidencia, es decir, nosotros somos un aliado fundamental para cambiar las normas globales de contratación pública de forma tal que sean abiertas, ¿cierto? Esto quiere decir, de pronto en algunos países esto suena obvio, pero en muchos países todavía hay problemas para lograr que los gobiernos publiquen los datos. Estamos viendo ahora, por ejemplo, en el tema de la adquisición de la vacuna, mucha resistencia a limitar el derecho a la información pública. Entonces nosotros también hacemos incidencia para lograr acceder a esa información
de forma tal que sirva a las diferentes partes interesadas, porque creamos fundamentalmente que esto puede ayudar a mejorar los resultados siempre. Finalmente, también hacemos aprendizaje y documentación de evidencia. Si ustedes entran a nuestra página web van a encontrar muchos de los casos de éxito de los que les vamos a hablar hoy. Y un poco lo que buscamos con eso es que mostrar cuáles son las maneras en que se ha materializado en la vida real, ¿cierto? Toda esta teoría de las contrataciones abiertas y que con ello se logren replicar buenas prácticas a nivel internacional. Y por eso, pues digamos, nuestra visión es lograr que sistemas de contratación que generen datos abiertos e interoperables con políticas y prácticas que trabajen, que avancen el trabajo multiactor. Es decir, no se trata solo de una iniciativa que es liderada únicamente por un sector de la sociedad civil, sino que tratamos, o del gobierno, sino que tratamos efectivamente que exista esa colaboración entre diferentes partes a través de las estrategias que yo les mencionaba hace un momento. Entonces, ahora sí, entrando un poco en materia, ¿qué es lo que nosotros queremos decir con contrataciones abiertas? ¿Cierto? Entonces, fundamentalmente, la contratación abierta tiene dos dimensiones. Por un lado, hablamos de gobierno abierto y por otro lado, hablamos de la apertura de datos relativos a las contrataciones públicas. Entonces, el gobierno abierto implica lograr que distintos actores, ¿cierto?, bien sea dentro del gobierno o por fuera de él, incluyendo empresas, sector privado, la sociedad civil, también los periodistas y demás académicos incluso, colaboren, ¿cierto? E interactúen de forma tal que se genere retroalimentación sobre lo que está ocurriendo en el sistema de contratación pública y que el gobierno efectivamente responda a esa retroalimentación recibida, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos decir con gobierno abierto. Por otro lado, con apertura de datos, hablamos de recopilar, difundir, compartir y analizar la información de compra pública para generar herramientas, ¿cierto?, que sirvan para generar en el fondo mejoras en el sistema de compras públicas. Y para ello trabajamos para que se publiquen los datos, pero también para que se utilicen esos datos en el sistema de compras públicas. Entonces, este dibujo que ustedes ven acá a la derecha, lo que muestra es la manera, digamos, iterativa que pensamos en el proceso de contratación pública. Muchas veces, digamos, hay una propensión a creer, ¿cierto?, en que todas las cosas tienen que ser perfectas desde el comienzo y que si el gobierno quiere publicar sus datos de contratación tiene que hacerlo de manera exacta, sí, que la calidad de los datos esté asegurada y demás, pero no se trata, digamos, de ninguna manera como ni de lograr el producto perfecto desde el comienzo, ni de pensar que simplemente un gobierno va a cumplir con lo que tiene que hacer al simplemente lograr una publicación de los datos y después se puede olvidar de ello, sino que se trata precisamente de trazar objetivos conjuntos y luego trabajar, ¿cierto?, para alcanzar esos objetivos y luego ir iterando y cambiando de forma tal, digamos, como para que se puedan ir reformulando esos objetivos o alcanzando nuevos objetivos o realmente como celebrar las cosas que se han hecho y saber qué es lo que se tiene que mejorar para avanzar hacia adelante. Y precisamente lo que buscamos hoy es darles las herramientas que sirvan para hacer ese monitoreo de las compras públicas y que sirvan un poco para que puedan avanzar esa agenda a quienes estén interesados en monitorear las compras públicas. Ahora bien, uno de los productos, digamos, como principales que ofrecemos desde Open Contracting Partnership para que los gobiernos puedan publicar de manera efectiva sus datos de contratación o para que la información de contratación pública esté públicamente disponible, es el estándar de datos para las contrataciones abiertas, que se conoce en algunos países como EDCA y en otros países como OCDS por sus siglas en inglés, Open Contracting Data Standard. Y básicamente el OCDS o el EDCA es un formato que le dice a los publicadores qué deben publicar y cómo deben publicarlo para que quede en formato de datos abiertos, ¿cierto? Entonces, es decir, se trata, digamos, de publicar la información de contratación pública de manera que sea fácilmente disponible, que tenga una licencia que permita su reutilización, que esté en un formato, digamos, que sea vinculable con otros conjuntos de datos y que sea legible por máquina. Entonces, no estamos hablando únicamente, por ejemplo, digamos, como se entiende a veces, de publicar, por ejemplo, los documentos asociados a la contratación, aunque eso también, o sea, no se trata únicamente de publicar PDFs para que estén disponibles y eventualmente alguien pueda acceder a esos datos de contratación, sino que se trata de publicarlos en un formato que pueda ser trabajado y utilizado por los actores
para poder hacer análisis agregados, mirar tendencias a través del tiempo y en general, digamos, como para hacer un monitoreo más efectivo de las compras públicas. Entonces, un poco una manera sencilla de entender la ventaja principal del estándar, ¿cierto? Es que preserva, sin importar el año o el lugar, la manera en que está organizada la información, ¿cierto? Entonces, digamos, como para quienes son usuarios de Excel, por ejemplo, o de algún otro formato tabular, es el equivalente a decir a que existiera una columna, ¿cierto? Para cada campo de información que no cambia ni a través del tiempo ni entre países. ¿Por qué esto es importante? Porque, digamos, si yo estoy en Colombia y quiero hacer una comparación con Chile, ¿cierto? Seguramente en Chile le van a decir diferente a las diferentes etapas del proceso de contratación a como se le conoce en Colombia. Incluso hay diferencias básicas, como de alguna manera en un lugar se dicen bases de licitación, en el otro dicen pliegos de licitación y demás. Entonces nosotros al generar un estándar podemos generar esa comparación fácil entre países. Pero además es importante porque muchas veces la legislación de compras públicas se mantiene como en un constante devenir y puede que la información que esté disponible para acceso de los usuarios vaya cambiando dentro del mismo país. Pero al tener un estándar, lo que hacemos es que preservamos esa información y la hacemos comparable, digamos, a través del tiempo. Bueno, y finalmente, el estándar fue desarrollado en base a unos casos de uso, de los cuales vamos a hablar con detalle durante toda la serie de seminarios y no solo hoy. Entonces, un poco un elemento principal a resaltar, aunque sobre el estándar pues van a haber muchas y la siguiente sesión está completamente dedicada a este tema, algo clave a resaltar en el estándar es que está estructurado para mostrar todo el proceso de la contratación desde el inicio hasta el fin. Para ello tiene, digamos, un identificador único de cada proceso que llamamos el OSIT, y es lo que está en estadio diapositiva, pero simplemente para resaltar hoy es que la razón por la cual esto es importante es que tener datos de cada etapa de contratación permite hacer un análisis más profundo de lo que está ocurriendo en cada etapa del proceso. Se tiende a pensar, ¿cierto? Cuando uno piensa en contratos, que solo hay problemas en el momento de la adjudicación, ¿cierto? Entonces, esto es un error común, digamos, que persiste esta idea de creer que únicamente al momento de adjudicar el contrato es en el cual algo puede no resultar de la mejor manera y de ahí se derivan todos los problemas. Pero en realidad, como yo decía antes, las compras públicas no son sino el reflejo de las políticas públicas y por lo tanto estas diferentes etapas lo que están reflejando es que lo que se está adquiriendo realmente responda a las necesidades de la ciudadanía y que sea implementado conforme a las necesidades de la ciudadanía y a la capacidad del mercado de proveedores. Entonces por eso es importante mirar la planificación, la selección del oferente, también cuando se adjudica el contrato, pero con frecuencia nos olvidamos, por ejemplo, también de mirar la ejecución del contrato y mirar si efectivamente se está logrando lo que se tiene que hacer, digamos, de la manera que fue pactado. Digamos, hay múltiples beneficios de implementar este estándar. En primer lugar, como todo, digamos, los servicios que ofrece Open Contracting Partnership es un estándar global de uso gratuito, que además ofrece comunicación con un equipo de expertos técnicos con experiencia en compra pública, digamos, tanto en América Latina como en el mundo, pero también en el uso de esos datos de contratación pública. Pero además, yo creo que esto es lo más importante, más allá de lo que pueda hacer o no nuestra organización, es que da acceso a pares de todo el mundo que han implementado el estándar y que con ello han identificado, digamos, cómo pueden servir los datos para mejorar las compras públicas. Entonces, digamos, algo que me gustaría resaltar antes de seguir adelante es que muchas veces se piensa que uno necesita un nuevo sistema de compras públicas como para implementar este estándar. No es así, esto es compatible con sistemas existentes o nuevos. No se trata, digamos, esto no es un software, ni es una licencia, ni es nada de eso. Es simplemente una manera de lograr tomar toda la información que se genera sobre las compras públicas y hacerla disponible a los diferentes actores que puedan estar interesados en ella, ¿cierto? Entonces, este mapa muestra el avance del estándar en América Latina, pero contamos con publicadores a nivel global, incluyendo Europa, África, Asia y Oceanía,
algo bien interesante es que cada vez vemos más, digamos, una adopción internacional del estándar que está enriqueciendo en América Latina el ecosistema de compras públicas, ¿cierto? Porque los países que se vuelven publicadores se abren paso para trazar metas frente a otras naciones y también ganan un ecosistema de herramientas, una serie de herramientas más bien, que son reutilizables y que han sido utilizadas en diferentes contextos y que pueden ser adaptadas al contexto local para adaptar, digamos, para lograr objetivos comunes. Entonces, ahora sí entrando un poco en todo esto que yo les hablaba de forma teórica, del estándar y también, digamos, como de los diferentes elementos técnicos que componen la publicación de los datos, voy a dar un paso atrás y vamos a preguntarnos para qué sirve todo esto, ¿cierto? Entonces quisiera empezar como con una pregunta al público, ¿cierto? Que voy a lanzar acá de manera retórica, sin esperar que me contesten, porque sé que somos muchos como para ir hablando. Pero un poco quiero que se detengan acá un momento y pregunten, digamos, sabiendo lo que ustedes saben de la disponibilidad de información de compras públicas, ¿en cuántos de sus países es posible saber cuántos, de manera inmediata, ¿cierto? O sea, en cuestión de minutos, yo puedo acceder a un lugar o bajarme o descargar los datos de información para saber exactamente cuántos proveedores está utilizando el gobierno del país, ¿cierto? O, por ejemplo, a cuántas empresas se le está adjudicando, digamos, estos contratos públicos que tienden a ser una parte significativa del PIB. En algunos países, como la OCDE, se habla de alrededor del 13%, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas empresas están capturando ese valor, digamos, del Producto Interno Bruto o de la de producción o del ingreso del país, mejor dicho, a través de las compras públicas? Pero también, digamos, muchas veces los funcionarios de gobierno, ¿qué tan fácil les queda a ellos saber qué contratos están próximos a vencerse, ¿cierto? Y para que puedan empezar, digamos, una planificación a tiempo para avanzar hacia un mejor contrato. ¿Cuánto, por ejemplo, cuestan las modificaciones de los contratos de obra pública, que tienden a ser como un lugar a través del cual vemos menos eficiencia en el uso de los recursos y que con frecuencia generan también atrasos en la manera en que se ejecutan estos contratos? O, por ejemplo, algo que es crítico y en lo cual se ha avanzado bastante en la región, ¿a cuánto asciende el gasto de emergencia asociado con el COVID-19? ¿Qué contratos están presentando retrasos? O si los proveedores, por ejemplo, están recibiendo sus pagos en las fechas pactadas para ello. Entonces, como todas estas preguntas que pueden ser de interés para diferentes, digamos, tipos de usuarios y para muchos de los que se están viendo acá, es las que buscamos responder cuando hablamos de tener datos disponibles en formato abierto de contratación pública. ¿Y por qué? Digamos, y eso es un poco lo clave, que es también lo que nos inspira a nosotros para hablar de divulgación de los datos de contratación abierta. Y es que con frecuencia uno piensa en la contratación pública, ciertamente en países como Colombia, pero también yo creo que en toda la región e incluso en países como Estados Unidos, se tiende a pensar en la compra pública como un tema puramente administrativo, con el agravante de que muchas veces se piensa que es un tema solo para abogados, ¿cierto? Entonces, con frecuencia, ¿eso en qué deriva? Deriva en que los sistemas de compra pública tienden a ser ineficientes, tienden a ser mal administrados y tienden a ser vulnerables a la corrupción. ¿Por qué? O sea, digamos, ¿por qué eso los hace vulnerables a la corrupción? Es porque al tratarlo como una actividad administrativa, deja de ocupar un lugar central, ¿cierto? En la forma en que se deben lograr resultados de política. Se enfoca mucho en temas prescriptivos y se pierde la orientación al objetivo fundamental que se quiere lograr, que, como bien decía Ana Gabriel, se trata en el fondo de responder a las necesidades de la ciudadanía, y por ello también deja de estar desalineado con las prioridades del gobierno. Entonces, muchas veces uno habla con funcionarios de gobierno que, digamos, interesados en lograr los mejores resultados que puedan con las compras públicas, que se enfrentan a un sistema que está lleno de reglas y que no les deja, digamos, realmente alcanzar los objetivos que están buscando. Y se ven obligados más bien a renovar año tras año los mismos contratos sin, digamos, poder reflejar las prioridades del gobierno y logrando algo diferente a lo que se estaba esperando en materia de contratación pública. Y también, si uno va y habla con las empresas, pues muchas veces hay como un sentimiento de, no, pues yo no puedo participar en ese mercado de compra pública simplemente porque seguramente eso está arreglado, ya saben a qué proveedor se lo van a dar, o fácilmente gastan mucho dinero, digamos, como cumpliendo con requisitos onerosos y finalmente no son adjudicados el contrato, o incluso cuando les son adjudicados el contrato no existe una relación colaborativa que impide
que las empresas puedan lograr los objetivos que se están trazando, ¿cierto? Y también los ciudadanos muchas veces no saben cómo se están implementando las obras públicas. Entonces uno puede estar en su ciudad o en su pueblo y demás y ver que se están construyendo diferentes bienes y servicios alrededor de uno, repavimentando una calle, arreglando un parque y demás, pero sin saber en realidad, digamos, cómo se está ejecutando esa plata, quién es el proveedor y qué mecanismos tengo yo como ciudadano, ¿cierto? Para eventualmente elevar una queja sobre la manera en que se está llevando la obra o incluso desde antes como para trazar cuáles son las prioridades que yo quiero que queden reflejados en la manera en que se ejecuta el contrato. Entonces, la contratación abierta ofrece soluciones a algunos de estos problemas, ¿cierto? O por lo menos ayuda, genera, digamos, el espacio para que se puedan generar esas soluciones de manera conjunta. Y, digamos, acá en esta diapositiva, un poco lo que yo les muestro es cómo se puede pensar esto a través de las diferentes etapas del proceso de contratación. Entonces, les comentaba que con frecuencia se ven brechas de información con el mercado de proveedores y es un poco como el gobierno tiene miedo de ir a hablar con el mercado de proveedores para entender qué es lo que ellos pueden ofrecer, a veces porque existen demasiadas reglas que les limitan la innovación. Pero entonces, de manera que si uno trabaja desde el comienzo con el gobierno, al comienzo de los procesos de contratación, para poder definir objetivos claros y establecer una comunicación que sea justa, abierta y legal con el mercado de proveedores, con frecuencia desde el comienzo se pueden establecer relaciones más efectivas para que el mercado realmente pueda cumplir con los objetivos que se está trazando el gobierno y que se pueda, digamos, investigar el mercado para saber qué es lo que puede realmente ofrecer el mercado de proveedores para satisfacer las necesidades que tiene la ciudadanía. En la licitación, el proceso de licitación, con frecuencia vemos baja competencia, entonces estos son mercados que tienden a ser concentrados por todos los motivos que yo les he venido explicando. Y lo que se puede hacer acá, digamos, es establecer estrategias más efectivas de comunicación con el mercado de potenciales oferentes para que se enteren que existe esto, ¿cierto? Y para que haya una competencia más efectiva entre los diferentes y al mismo tiempo se dé mayor oportunidad a empresas que estén interesadas. Y aquí también cabe decir que muchas veces el objetivo del gobierno puede ser adjudicar contratos a empresas pequeñas y medianas que hagan parte, digamos, del ecosistema empresarial de los gobiernos, ¿cierto? Y finalmente, durante la ejecución o la implementación del contrato, vemos que con frecuencia hay poca información sobre el desempeño contractual, tiende a ser también un ejercicio más orientado hacia el compliance, de ver si se está, de cumplimiento, mejor dicho, si se está cumpliendo efectivamente con cosas pequeñas, pero no se está mirando si se están logrando los resultados comunes. Entonces, para esto existen muchos elementos de información que pueden servir para gestionar los contratos de manera activa, ¿cierto? Y elegir y monitorear, digamos, métricas de impacto que le interesan a la ciudadanía sobre lo que se está logrando o no. Entonces, precisamente lo que nosotros decimos es que las contrataciones abiertas le permiten al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil entender y monitorear y mejorar la compra pública. Entonces, es un esfuerzo conjunto, ¿cierto? Yo les comentaba hace un momento que las contrataciones, digamos, están orientadas con eso y el estándar fue precisamente desarrollado con orientación a varios casos de uso que fueron inspirados en el tipo de cosas que actores quieren hacer con los datos de contratación. Y a medida que varios países han emprendido este viaje de las contrataciones abiertas, hemos visto también cómo han logrado mayor valor por dinero en sus compras, mayor competencia en sus procesos, motivar esfuerzos, digamos, para cerrar el espacio a la corrupción o a la apropiación indebida de recursos, mejorar la calidad de servicios y mejorar sus procesos para hacerlos más eficientes. Y en esa línea de ideas, un poco les quería contar que muchas veces se piensa como no se trata únicamente de hacer transparencia por transparencia, ¿cierto? Que a veces, digamos, como que se confunde, nosotros nos llamamos la Open Contracting Partnership o alianza para las contrataciones abiertas y eso se entiende como simplemente un tema de transparencia, pero no se trata de eso, sino que realmente se trata de aumentar el valor por dinero de las compras, es decir, de lograr mayor calidad en los bienes y servicios para la ciudadanía. Entonces, ¿por qué? Hay varios estudios, digamos, que demuestran que son efectivas para mejorar la integridad, el valor por dinero y la competencia. Este caso en particular, esta gráfica que yo les muestro acá, es un estudio de más de 3.5 millones de contratos gubernamentales en Europa y el estudio determinó que con cada elemento adicional de información que se compartía con la ciudadanía y con el público sobre una licitación,
se disminuía el riesgo de tener procesos en los cuales existe un único oferente. Un proceso con un único oferente es un gran riesgo, digamos, de bajo desempeño y también de corrupción. Y esto es importante también porque los contratos que tienen una oferta única son 7% más caro que el promedio de los contratos. Entonces, publicar los datos cierra los espacios para la corrupción, conlleva ahorros y logra mejores servicios para la ciudadanía. Pero por supuesto, esto solo es posible si además de los datos publicados, existen, digamos, también interacción con la ciudadanía. Yo creo que el caso más claro de lo que ha ocurrido tiene que ver con lo que ha pasado, o lo que pasó durante el año pasado y sigue ocurriendo hoy con, digamos, las compras de emergencia asociadas al COVID-19. Entonces vimos en todo el mundo una serie de retos que afectaron a todos los actores del sistema de compra pública. Los gobiernos no sabían qué comprar, tenían que actuar de manera muy rápida y, digamos, por eso relajaron todos los procedimientos que existen o todos los reglamentos que normalmente limitan la flexibilidad en las compras públicas para poder actuar más rápidamente. Las empresas, digamos, tampoco salían sin entender un poco cuáles eran las necesidades del gobierno y cómo ellas podían participar a la luz también, digamos, del golpe económico que estaban sufriendo por las medidas de aislamiento obligatorio. Y finalmente la ciudadanía no entendía, ¿cierto? Entonces, como yo creo que muchos de nosotros como ciudadanos, mientras ocurría la crisis del COVID-19, no entendíamos un poco ni siquiera exactamente qué era lo que estaba ocurriendo con el virus, pero tampoco qué estaba haciendo el gobierno para contenerlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era un poco lo que nosotros intentamos hacer, trabajar desde el comienzo para eso? Era precisamente dar rápidamente recomendaciones que sirvieran para que se hicieran compras rápidas y abiertas, es decir, poder responder a la necesidad del momento, pero eso está más que demostrado que no se debe sacrificar la rendición de cuentas y la transparencia durante una situación de emergencia, sino que es el único instrumento que le queda a la ciudadanía para poder, dado que ha cedido tantos derechos al gobierno, para poder entender un poco qué es lo que se está haciendo con sus recursos y cómo se está gestionando la emergencia. Entonces, precisamente, nosotros elaboramos estas recomendaciones que en términos generales se trata, digamos, de comunicar bien cuáles son esas políticas de emergencia, de manera que se puedan monitorear y ver si sí se están cumpliendo los requisitos a pesar de que se hayan relajado las regulaciones de tiempos normales. Establecer mecanismos de coordinación, ¿cierto? Esto puede incluir, digamos, mecanismos de agregación de demanda, que muchas veces, digamos, lo que sirvió es que evitar que se diera esta serie como de juegos del hambre entre diferentes compradores públicos, que es un poco también lo que observamos hoy en la vacuna, diferentes gobiernos yendo a comprar la vacuna y compitiendo el uno con el otro y, digamos, sacándolos del mercado, terminando pagando más por sus servicios, pero muchas veces adquiriendo además servicios fraudulentos que no cumplían las necesidades de nadie y a sobreprecio. Entonces, esos mecanismos de coordinación se trata de establecer esas prioridades claras de qué es lo que se necesita, pero también coordinar con diferentes entes gubernamentales de forma tal que se pueda agregar demanda y adquirir los bienes y servicios a mejores precios y con mayor calidad de servicios y a los proveedores que son más confiables. Pero también se trata de proveer información sobre cómo se está comprando para que la ciudadanía pueda analizar y monitorear la información y también para que el gobierno pueda gestionar sus cadenas de suministro. Entonces quedó clarísimo durante toda la emergencia que los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil establecieron un mecanismo muy efectivo de monitoreo de las compras públicas, muchas veces publicando e interrumpiendo procesos que mostraban problemas y que, digamos, no se ajustaban a lo que se debería estar logrando. Bueno, entonces ese es como un ejemplo emblemático, pero nosotros creemos que hay que tomar esta experiencia para elevarnos más allá de eso y por eso les queríamos hablar un poco de qué es lo que hemos visto nosotros funcionar en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, quiero hablarles de algunos casos internacionales que muestren cómo se ven las contrataciones abiertas en la práctica, pero para interés de ustedes, nosotros en nuestra página web, y ahí le voy a pedir de pronto el favor a Tete si puede enviar el enlace de nuestra página web de Open Contracting, documentamos estos casos y los publicamos, digamos, de manera constante y básicamente lo que todos estos casos tienen en común es el uso de datos abiertos para alcanzar objetivos de política y lograr mejoras cuantificables en materia de compras públicas. Es decir, digamos, se trata de, existe un objetivo, bien sea trazado por alguno de los actores del ecosistema,
y se utilizan los datos para ir monitoreando lo que se quiere lograr y ver si se puede lograr de forma efectiva. Y cada uno de los casos de uso que yo les comentaba antes, eso que les decía de valor por dinero, competencia y demás, tiene asociado una o más historias que ilustran cómo funcionan las contrataciones abiertas en la práctica. Entonces, ahora Ana Gabriela y yo les vamos a contar un poco de algunos casos concretos que hemos visto funcionar, que pueden ser de su interés y que reflejan esto de manera emblemática. Entonces, un ejemplo del que nos gusta hablar bastante y que documentamos hace unos años es el del programa de alimentación escolar en Bogotá. Y este es un buen ejemplo, ¿cierto? Por varias razones. En primer lugar, porque muestra el poder que tienen las contrataciones abiertas al nivel local, ¿cierto? Pero además de eso, porque muestra cómo es de importante establecer mecanismos de coordinación entre instituciones del gobierno, coordinación institucional, pero también trabajar de manera colaborativa con las diferentes partes, tanto con los padres de familia, como les voy a contar en un momento, como con el sector privado. Entonces, ¿qué ocurría? Si nos devolvemos un poco al año 2015, el programa de alimentación escolar en Bogotá tenía muchos problemas, ¿cierto? Había muy poca competencia. Los compradores más importantes de la industria alimenticia no estaban participando en los procesos. La calidad de la comida que se estaba proveyendo no era la mejor, ¿cierto? Y tenía muchos problemas en la entrega de los servicios, no llegándole a los niñas y niños que más lo necesitaban. Entonces, digamos, a la luz de todo esto, se fueron generando incluso más problemas, ¿cierto? Se fue fijando, digamos, la Secretaría de Educación de Bogotá, que existían sobreprecios en lo que estaban pagando, pero que además había conflictos de interés en la manera en que se estaban adjudicando contratos y se veía que una y otra vez llegaron, digamos, como llegaban los mismos oferentes, incluso, digamos, generando algunas sospechas sobre colusión y concentración de proveedores que luego terminó probado que era un cartel, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? El gobierno, la Secretaría de Educación de Bogotá, se alió con Colombia Compra Eficiente, ¿cierto? Para investigar utilizando datos qué era lo que estaba ocurriendo, identificar primero que efectivamente no estaban participando los actores más importantes de la industria alimenticia, sino que esto estaba siendo relegado. Fue y habló además con los colegios y con las escuelas y con los padres de familia para entender un poco cuáles eran las cosas que estaban limitando o cuáles eran los problemas que habían en la calidad de la provisión de este servicio. Y, digamos, con base en ello, logró generar algunas mejoras en la manera en que se preparaba el contrato que tuvieron resultados extraordinarios, ¿cierto? Entonces, hoy en día, diariamente se entregan más de 900.000 comidas asociadas a este programa de alimentación escolar, incluso estas cifras de hace algunos años, entonces esto ya debe ser mucho mayor, ¿cierto? Se desmanteló un cartel que estaba fijando los precios de las frutas y se aumentó la cantidad de proveedores que estaban, digamos, participando en los procesos. Entonces, un poco, ¿qué fue lo que ellos hicieron para lograr con esto, para lograr esos resultados? En primer lugar, fueron y hablaron con el mercado de proveedores y trataron de entender un poco qué era lo que estaba ocurriendo y por qué los mayores, digamos, los más importantes, las empresas más importantes en la industria alimenticia en Colombia y en Bogotá no estaban participando en estos procesos. Entonces escucharon algo que se escucha con frecuencia cuando uno hace este tipo de ejercicio, es que muchos proveedores primero pensaban que de pronto los contratos ya estaban arreglados, pero además hubo ahí un hallazgo bastante interesante y es que los proveedores sentían que la manera en que estaba planteado el contrato, el cual se unía tanto la distribución como la preparación de los alimentos en un solo contrato, simplemente no era viable dado el tipo de negocio que tenían la mayoría de empresas en Bogotá. Entonces era como básicamente que eran dos negocios distintos y que el gobierno no estaba planteando bien eso y por lo tanto estaba cerrando mucho la competencia. Es decir, se estaban haciendo exigencias innecesarias en los pliegos de licitación que prevenían que participaran muchas empresas que podrían ser muy competitivas. También se generó una colaboración efectiva entre los ministerios, la agencia de compras, escuelas y padres, que resultaba básicamente en, como yo les comentaba, en tratar de entender un poco qué era lo que estaba pasando y qué era cuáles eran los problemas de calidad que se estaban haciendo. Se utilizaron los datos para entender un poco cómo estaban los precios y cómo se comparaba eso, digamos, con los precios. Y ahí se dieron cuenta un poco lo que muestra acá, que fue publicado en un canal de noticias importante en Colombia que se llama Caracol, que muestra un poco como cuál era la diferencia entre los precios que estaban mostrando el análisis, digamos,
de mercado que estaba haciendo Colombia Compra Eficiente sobre el precio de cada uno de los bienes, de los ítems que se estaban comprando para los kits de alimentos y lo que estaban ofreciendo los proveedores. Y esto lo que logró darse cuenta es que estos proveedores, en particular quienes estaban en la provisión de frutas, se estaban aliando entre ellos para fijar los precios de manera, y pues ahí ya tuvo que intervenir la autoridad de competencia para desmantelar también un poco esa colusión que existía entre proveedores. Y finalmente, digamos, hubo una orientación a la rendición de cuentas y al control ciudadano. Entonces acá, para no extenderme más, quisiera hablarles un poco de que esto, digamos, lo que llevó es que a que se rediseñara el proceso, ¿cierto? Entonces se empezó a agregar demanda, a mirar, digamos, exactamente qué era lo que necesitaba, pero además se separó el proceso, digamos, de preparación de los alimentos, de la logística de distribución, y abriéndolo se logró que viniera más proveedores a participar y entregar servicios, y con esto se logró, digamos, también hacer un mayor estudio de mercado para lograr valor por dinero y lograr mejor distribución. Entonces, eso es solo un ejemplo, tenemos muchos más y nos encantaría mantener la conversación abierta. Ana Gabriel, te doy la palabra porque yo sé que tú nos quieres contar, además del gran trabajo que ha hecho Ivos también para adelantar las contrataciones abiertas. Muchísimas gracias, Oscar. Y además creo que funciona un montón haber tenido toda esta introducción detallada sobre lo que vos has venido trabajando, los conceptos, el enfoque también, porque nos permite pues alinear que realmente esto es otro llamado que para nosotras desde IVOS es sumamente importante, y es la necesidad de consolidar redes y plataformas de intercambio de buenas prácticas entre los diferentes actores del ecosistema en la región. Y a nosotras desde IVOS y OCP nos ha funcionado un montón, y precisamente por eso hemos trabajado tan de la mano, porque no podíamos implementar acciones disociadas a lo que ya Open Contracting está impulsando también. Entonces, no sé, Tete, si vos, o bueno, Oscar, yo creo que podemos seguir compartiendo o la comparto yo, no sé cómo preferís. Porque no la veo por acá. Hola, Ana Gabriel, yo con gusto puedo compartir esto. Yo no sé si tú ves ahí, creo que yo no he dejado de compartir, mejor dicho. Entonces, creo Pero que te hay... a vos por alguna razón. No estoy viendo la ¿Cómo? presentación. No logro ver la presentación. Mm. Los demás, ¿quieres compartir tú? Y de pronto así te facilito Yo creo que lo que puede tú ser. prefieras. Yo no, Vamos. de pronto también la pregunta sería si yo estoy en este momento en qué acciones implementamos en el marco de las contrataciones abiertas, pero no sé si por el chat algún miembro de la audiencia me puede confirmar que ven la pantalla. Sí, se ve, me dicen. Sí, entonces, Ana Gabriel, como quieras, si quieres te paso a ti el permiso, o si quieres puedo seguir y te puedo decir, vamos en este Sí, momento en qué seguimos. acciones. Sí, seguimos. Ahí se ve qué acciones implementamos en el marco de contrataciones, Exacto, ¿cierto? ahí estamos, así es. Sí. Perfecto. Como Ivos, yo les comentaba un poco, tiene esta naturaleza que está dirigida más al fortalecimiento de capacidad de la sociedad civil. Nos enfocamos a identificar estos actores, ¿verdad? Porque históricamente ese ha sido nuestro rol de Ivos, mediar, acompañar y fortalecer las capacidades de sociedad civil, porque además tuvimos este reto súper interesante de que en esta agenda en particular y en la agenda de gobierno abierto tenemos la necesidad de trabajar con los actores del sector privado y los diferentes gobiernos nacionales o locales. Pero entonces nuestro primer paso fue identificar qué actores de sociedad civil venían trabajando, querían potenciar su esfuerzo y su trabajo en la implementación de datos abiertos y específicamente en el tema de contrataciones abiertas. Y como bien señalaba Oscar, tanto en un rol de generación de esos datos como de análisis de los datos ya generados por las entidades públicas. En este contexto también fortalecimos capacidades a gobiernos locales y nacionales, porque naturalmente nos dimos cuenta que no era solo generar las capacidades en los actores de sociedad civil, sino también en los actores gubernamentales, ¿verdad? Y esto fue no solo un trabajo a nivel nacional de, por ejemplo, ministerios de Hacienda, los equipos que trabajaban el tema de contrataciones y compras públicas, sino también los gobiernos locales que comenzaban a interesarse en trabajar en esta agenda. Y eso nos llevó a hacer una serie de talleres, intercambios y eventos internacionales que permitieran el encuentro de estos actores. Siento que uno de nuestros favoritos es precisamente en el marco de LOCI, que es Local Open Contractive Initiative, donde logramos mover un poco estas intenciones entre actores que históricamente han venido trabajando el tema de contrataciones abiertas y las organizaciones y
y gobiernos locales que tal vez apenas estaban empezando a tener una intención en este tema. Además, acompañamos en temas de incidencia, de lobby y advocacy para poder promover una serie de reformas estratégicas que permitieran y facilitaran el trabajo, el intercambio y la actualización de marcos normativos y políticos en el ecosistema de contrataciones abiertas. Y se realizaron una serie de investigaciones regionales también porque consideramos importante que la generación de esta data y el contexto de entendimiento de las contrataciones pues requería este tipo de labor. Si quieres podemos pasar a la siguiente, Oscar. Y ahora, ya habiéndoles contado un poquito en términos generales de lo que trabajamos o cuál fue nuestro enfoque, les voy a contar algunas experiencias o casos de éxito bastante interesantes que tuvimos porque nos enfocamos en el trabajo en Guatemala y Bolivia a nivel país, pero también algunas iniciativas regionales. A nivel de Guatemala, trabajamos con el infomediario Ojo con mi Pisto, que es una organización que fiscaliza fondos públicos a través del periodismo de datos. Y ellos hicieron un sitio web que se llama Obras Bajo la Lupa, donde pudieron recolectar una serie de información de gobiernos locales georreferenciada y ahí se iba identificando cómo avanzaba el acometido o la conclusión de las obras en cumplimiento a lo planificado y también en aras de la transparencia. Esto impactó 40 obras en 17 municipios guatemaltecos, que tuvo toda serie de impactos, pero uno de los más importantes es la transformación en la forma en la que estas organizaciones y gobiernos locales comenzaban a reformar sus normativas internas y comenzaban a consolidar pues estas transformaciones en los temas de contrataciones. Algunos tuvieron alguna reacción un poquito más hostil, pero otras sí lograron hacer sus transformaciones en positivo. Yo les invito a que también ustedes, si les interesa entender cómo facilitar los datos que ustedes producen, o si ustedes son infomediarios o actores de sociedad civil, nosotras creamos con Ojo con mi Pisto la guía para fiscalizar desde el periodismo. Y es una guía práctica súper sencilla donde se puede ver paso a paso cómo utilizar los datos que se facilitan desde las entidades gubernamentales para poder visualizarlos de manera efectiva y empática que permitan, digamos, digerir la información por la ciudadanía. Porque uno de los desafíos más importantes es entender que no se trata solo de publicar los datos en sí mismos, sino que la mayor cantidad de gente pueda entender esos datos, ¿verdad? Eso es súper importante. En los temas de diálogos, que fue otra entidad guatemalteca con la que estuvimos colaborando, se hizo un trabajo determinado como el estudio de caso en contrataciones abiertas para la seguridad ciudadana. Y tenía que ver con la forma en la que se podía evidenciar cómo se había contratado a nivel también de seguridad privada una serie de insumos o elementos relacionados con la seguridad ciudadana del país, porque se había identificado que había una serie de acciones que eran no muy transparentes en la adquisición de armas y también en otra serie de elementos, y con diálogos, que es un think tank guatemalteco, logramos avanzar e incidir en este tema. Yo me permito decir además que Ojo con mi Pisto hizo un cambio estratégico en su proyecto con nosotras en el contexto del COVID, y también otra socia nuestra que se llama Plaza Pública en Guatemala, y con el financiamiento que hicimos se logró identificar cuáles eran actores que habían estado trabajando de manera irregular en la adquisición de medicamentos e insumos para la atención de la pandemia, y que eso incluso impactó en la destitución de 2 jerarcas de salud que estaban beneficiando a empresas de familiares en el proceso del COVID. Si quieres podemos ver la siguiente. A nivel de Bolivia, además trabajamos de manera local, específicamente con gobiernos locales de Punata y La Paz. Y nuestro trabajo ahí fue con una socia que IVOS había tenido históricamente en proyectos de alimentación sustentable, que se llama Amiga, pero comenzamos a enfocarnos en cómo podíamos articular que el proceso que estaba desarrollando MIGA a nivel de la red local de comedores escolares, muy ligado al proyecto que ahora Oscar nos comentaba, tenía más sentido si lo ligábamos a la apertura de datos de contrataciones que permitiera que los comedores estudiantiles fueran eficientes en sus compras, fortaleciendo la adquisición de los insumos alimenticios de productores locales para recobrar la naturaleza y la idiosincrasia y la cultura boliviana en los comedores estudiantiles, disminuir el consumo de alimentos procesados, hacerlos más eficientes y más transparentes. De hecho, trabajamos en una publicación que analizó 20 años de las contrataciones públicas de comedores escolar en Bolivia, y en este momento ya esperamos que para los próximos meses logremos tener los sitios web correspondientes donde ya se logre abrir los datos siguiendo
el estándar de contrataciones abiertas, donde un colega que es parte del equipo de OCP también, Juan Pane, ha estado colaborando en el desarrollo de esta información. Y Construir también fue parte de este proceso y colaboró en este trabajo. Y a nivel regional, si quieres podemos pasar a la siguiente, Oscar. A nivel regional trabajamos con Poder, que es una entidad que analiza, precisamente como su nombre lo dice, dinámicas de poder y trabaja mucho desde el periodismo de datos. Y quisimos hacer inicialmente, antes de la pandemia, un análisis estratégico de cómo se hacía todo el proceso de adquisición de medicamentos antirretrovirales para las poblaciones con VIH. Pero de repente también llegó la pandemia y nos puso en alerta de cuáles iban a ser las potenciales vulnerabilidades de estas poblaciones en países de la región donde los sistemas de seguridad social no eran tan sólidos y posiblemente iba a haber una baja en la adquisición de los medicamentos en el contexto pandémico. Entonces, aquí les voy a mostrar como algunos de los resultados y de los hallazgos. Ustedes pueden visitar el sitio vivirconvih.org y ahí pueden profundizar para conocer también cómo está el contexto de sus países. Los países que trabajamos fueron Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Perú. Podemos bajar a la siguiente, Oscar. Y aquí podemos identificar, por ejemplo, que en Bolivia algunos de los hallazgos es que durante la pandemia se ha registrado falta de atención médica en diversos centros especializados para pacientes, acceso limitado a sus medicinas y retrasos en la realización de pruebas de control. En cuanto a datos, el país que compra antirretrovirales de forma más eficiente de la región. Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social aceleró un plan para que las medicinas se retiren de las clínicas para evitar que las personas acudan a hospitales y disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. En términos de datos, se podría haber ahorrado casi $1 millón a invertirlos en mejorar la cobertura. Siguiente. En Ecuador, el desabasto de medicamentos en Ecuador obliga a las personas que viven con VIH a realizar viajes largos para conseguir sus medicamentos antirretrovirales, lo que implica un mayor riesgo de contraer COVID y mayores gastos o costos en traslados. En términos de los datos, Oxyalfarm recibió el 84% de los contratos mientras está acusada de fingir pujas en subasta para beneficiarse. Y finalmente, otro ejemplo, Guatemala, aunque el 43,89% de su población es indígena, el país no tiene una estrategia nacional de respuesta al VIH dirigida a pueblos originarios y que considere la atención de idiomas maternos. En términos de datos, las compras locales provocan la gran parte del sobrecosto del país. Finalmente, tenemos, y siguiente, Oscar, en términos de México, ni la pandemia por COVID detuvo a los traficantes de medicamentos, mientras la emergencia sanitaria colapsaba el abastecimiento federal de medicamentos antirretrovirales. Algunas cápsulas de uso exclusivo del sector salud eran ofertadas en los mercados ilegales a plena luz del día. En términos de datos, México es el país que compra más caro, 74% por encima de los precios de referencia. Y finalmente, Perú. En Perú es imposible tener una correcta adhesión al tratamiento debido a que el Estado no entrega los antirretrovirales, no llegan a tiempo, los paquetes medicinales cubren poco tiempo o incluso tienen la fecha de caducidad vencida. En términos de datos, la subasta inversa mayoritaria en el país no ha conseguido igualar la eficiencia de los mecanismos internacionales. Y estos fueron algunos de los hallazgos y buenas prácticas que para nosotras vale la pena reconocer y resaltar del trabajo, además de un trabajo colaborativo liderado por organizaciones de sociedad civil, específicamente en el fortalecimiento de cómo se analizan, se reusan y se incide en acciones estratégicas para que los estados tomen mejores decisiones en ciertas áreas temáticas relativas a sus compras. Y por otro lado, el impacto directo que nos llevó a acompañar gobiernos locales y nacionales en fortalecer sus plataformas y sus sistemas de contratación en su normativa interna para la apertura de los datos en la gestión de calidad de datos. Y la última experiencia regional que quisiera compartir está relacionada con un proceso que realizamos en Bogotá y Jalisco de co-creación de indicadores con enfoque de género para los procesos de contratación y concesión del transporte público. En las próximas semanas estaríamos haciendo el lanzamiento del sitio web que estaríamos compartiendo con ustedes para que puedan conocer un poco más y sobre todo entendiendo que no se puede hablar de contrataciones abiertas si no hay un proceso de co-creación con los actores del ecosistema que se benefician de esos datos, que ellos y ellas tienen que ser parte en la forma en la que
que priorizamos, reformamos, trabajamos y o sea, y damos el producto, ¿verdad? Y tomamos decisiones con respecto a esos datos generados, porque cuando se co-crean, tanto las prioridades como la forma en que visualizamos, el enfoque que queremos dar, le damos un mayor impacto, insisto, a la gente a la que le queremos transformar sus condiciones de vida. Así que, Oscar, de nuevo voy con vos y gracias por compartir el espacio a todas y todos ustedes, y de verdad que yo quedo a la orden por si quieren profundizar algunas de estas experiencias o que intercambiemos algún contacto con nuestras diferentes socias o aliadas en las experiencias que les comentamos. Gracias a ti, Ana Gabriel, por esa gran presentación y por mostrarnos también, digamos, los diferentes ángulos que pueden tener las contrataciones abiertas para mejorar la vida de la ciudadanía y para, digamos, utilizar esto para adquirir, para alcanzar los derechos que tiene cada una de las personas. Por supuesto, digamos, a nosotros nos interesa es evidentemente como no solo quedarnos en contarles a ustedes, sino responder a sus preguntas. Estoy mirando acá el documento que tenemos compartido y vi que preguntaron por el estudio de Mihaly Fazekas. Ahí les dejé la fuente que representa, digamos, un poco como el resumen del estudio, pero dentro de ese mismo blog encuentran también, el estudio como tal, que fue el paper publicado. Entonces, antes que nada, les quería decir que si pueden, por favor, completar la encuesta que tenemos acá. No les va a tomar más de 3 minutos. Realmente es muy rápido y para nosotros es muy importante para saber qué podemos hacer mejor. Pero adicional a eso, si alguno tiene o alguna tiene alguna otra pregunta, me encantaría escucharla. La pueden dejar bien sea en el chat o en el documento compartido y ahí les podemos ir dando respuestas. Si no, de todas maneras, si tienen preguntas después de eso, pues también vamos a dejarles acá nuestros datos de contacto. Por supuesto, tanto la presentación como el video de lo que discutimos hoy va a estar disponible al público. Por supuesto, lo que a nosotros más nos interesa es lograr que exista, digamos, este tipo de interacción que lleve a que las personas puedan reutilizar nuestros materiales, que ustedes puedan hablar de las contrataciones públicas y también estamos para dar apoyo en ese sentido. Entonces, de nuevo, les agradezco mucho por el espacio de hoy. Por favor, completen la encuesta y si surgen preguntas, así no sean en este momento, las pueden ir enviando. Esperamos que todos se puedan, digamos, también, todos y todas se puedan unir a la siguiente ediciones de esta serie de seminarios, a los capítulos 2, 3 y 4, en los cuales vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas, sobre todo para quienes están interesados, bien sea en implementar el estándar o en entender un poco cómo se pueden utilizar estos datos para la toma de decisiones. Estamos muy a la orden y agradecerles a todos y a todas por unirse y dedicarle este espacio. Vemos que hay mucho interés en este tema, como es siempre el caso en América Latina. Entonces, con eso creo que podemos ir cerrando. De nuevamente, si pueden completar la encuesta, les agradecemos mucho, porque para nosotros es importante esta retroalimentación y quedamos atentos en caso de que alguno o alguna de ustedes tenga más preguntas. Muchas gracias y pues con ello les deseo que tengan un feliz resto de semana y un feliz fin de semana cuando llegue y nos vemos en las próximas en los próximos seminarios asociados a esta serie de seminarios. Tete, no sé si quieras decir algo más antes de cerrar. Sí, nada más un breve recordatorio de que para las próximas semanas es la misma liga de Zoom. De cualquier forma les voy a estar enviando correos los lunes, los miércoles y el jueves justo antes de la llamada para que tengan todo el registro que necesiten para entrar. Y los esperamos en las próximas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y que esto sea solo el inicio de una conversación fructífera con todos y todas ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves entonces. Que estén muy bien. Y gracias nuevamente, Ana Gabriel. Muchas gracias por la reunión. Espero que podamos tener más de este tipo de reuniones, ¿no? Que fortalezcan el conocimiento en contrataciones.